empezar a que ustedes también tengan más material para poder estudiar. Y ya. Esto es, lo tenemos acá, y esto, a ver. Ya. A ver, vamos a una función. Una emergencia compartir. Ya, chiquillos, ¿están viendo lo mismo que yo? Ah, no, pero esto aquí está. Ya, perdón que me equivoqué de, de presentación. Chiquillos, miren, con respecto al primer auxilio, hay que tener como bastante cuidado, ¿ya? O sea, vamos a ver primero la definición de primer auxilio, que en la práctica es la atención inmediata y temporal proporcionada a la víctima de un accidente o enfermedad súbita, en el lugar mismo del hecho. Y es una de las características que puede tener, por ejemplo, el trabajar con emergencias, ¿ya? Ahora, cada emergencia se va a trabajar de una manera distinta, de una manera diferente, y estas van a estar directamente en función del tipo de emergencia. La emergencia en sí vamos a verla como el hecho, pero también van a haber condicionantes del ambiente de trabajo. O sea, no es lo mismo que ocurra un incendio en superficie que un incendio en interior mina. Ya no es lo mismo que ocurra un contacto eléctrico en una planta que en una oficina. Van a haber características de mis peligros o cualidades de mis peligros que, que van a hacer que van a hacer que tengamos diferencias. En la práctica vamos a darnos cuenta de que hay ciertos elementos, ciertos factores que nosotros podemos controlar y otros que no. Con las emergencias hay que igual tener bastantes como cuidados en el sentido de que nosotros muchas veces, miren, yo tengo varios cursos de capacitación en primer auxilio, debo tener 4 o 5, y tengo también unos de rescate. Pero aún así hay ciertas maniobras, ciertos elementos que yo no me siento capaz de poder realizar. Eso es una realidad. Yo creo que todos los que hemos trabajado en minería y hemos tenido distintas capacitaciones, podemos pensar de la misma forma. Porque nosotros no somos personas que realicemos maniobras todos los días. No somos, por ejemplo, no estudiamos medicina o tampoco una carrera afín. Por eso hay como ciertos elementos, ciertas cosas que a nosotros nos hace que sea como un poco más diferente para nosotros. Ahora, ¿cuándo vamos a tener un tema complejo con las emergencias? Cuando no empezamos a seguir cierto elemento principal, que es, en primera instancia es dar aviso. Cuando ocurre una emergencia que necesita primer auxilio, uno, mientras está brindando el primer auxilio, que es la ayuda primaria, tiene que sí o sí estar llamando, coordinando a otras personas para que puedan dar una respuesta más completa. Y eso es el equipo de emergencia, el famoso SAMU, ¿ya? Nunca se olviden que para la emergencia vamos a trabajar con el famoso ABC. Ambulancia, bomberos, carabineros. 131, 132 y 133. La comunicación es un elemento primordial a la hora de poder definir o poder acelerar o ayudar la respuesta ante una emergencia, ¿ya? Y también uno tiene que ser bien concreto. O sea, primera instancia va a depender también de cómo uno tenga organizada el trabajo de la emergencia en la empresa. Y lo digo así, porque uno tiene que tener claro que deben haber distintas organizaciones o una forma en cómo yo esté ordenado y estructurado. Ay, chiquillos. Esperen un poquito que me acaba de aparecer en el chat. Sí, mira, en las charlas 5 minutos se pueden ver, claro, es una de las instancias. En la clase que hice el día de ayer, de hecho también les recomiendo que vean un poquito el video, uno de sus compañeros hizo una pregunta más o menos en relación a aquello. La charla de 5 minutos, yo siempre lo tomo como un tema para reforzar, ¿ya? O una instancia para reforzar. En la práctica, uno tiene que manejar todos estos temas a nivel de capacitación. O sea, es una capacitación formal. Y la charla de 5 minutos también tiende como a reforzar ciertos elementos, ciertas condiciones
que nosotros sí o sí tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Y eso es importante porque uno muchas veces se pregunta cuáles son las instancias o qué instancias van a existir en las empresas para poder ver temas como esto, en cuanto no solamente emergencia, a otros temas más. Ahora, yo siempre soy fanático o más de la idea de hacer actividades en la empresa de manera tal que tratemos de que no ocurra un accidente, una emergencia tal. O sea, para mí no hay mejor plan de emergencia que el que no se ocupa. Yo debo tenerlo, debo capacitar a mi gente en primer auxilio, debo hacer esos trabajos, pero yo siempre insisto que tenemos que abordar y ver los temas de seguridad de manera tal que, que evitemos esto. Ahora, las emergencias, chiquillos, en sí van a ser un poco complejas, ¿ya? En el sentido de cómo yo las puedo trabajar. Y eso está en las distintas condicionantes que uno puede tomar, por ejemplo, en mente. Lo que sí tenemos que entender que el primer auxilio es inmediato y es temporal, porque va a terminar cuando ya esté la persona en el medio, o sea, sea transportado por un medio al hospital para que pueda recibir la respectiva ayuda. En la práctica, nosotros muchas veces no tenemos como los medios para poder determinar de mejor forma qué tipo o qué consecuencias puede estar en el cuerpo de la persona. Porque una cosa es lo que uno puede ver a simple vista, pero otra cosa es que no tenemos el conocimiento y los medios para poder determinar. De ahí que las acciones que uno haga en primera instancia van a ayudar a que el desenlace sea de lo mejor posible para el trabajador. ¿Ya? Y eso es un tema chiquillo. Muchas veces me hacen a mí varias preguntas en qué hacer o qué no hacer y si yo puedo trasladarlo o etcétera. Ya. Lo que está en lo que está en Moodle y lo que estamos viendo ahora son como orientaciones o recomendaciones. Yo no soy quien para capacitar en temas así de específicos porque no es un área de estudio mía, pero igual uno tiene que tener la noción de que hay que hacer cierta actividad y ciertos elementos para poder trabajar. Ahora, uno está claro que van a haber ciertas maniobras y ciertos elementos que van a poder producir o pueden producir, por ejemplo, alguna consecuencia en el trabajador. O sea, si un trabajador está teniendo un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, y hay que hacerle el famoso RCP. Y cuando uno hace RCP, yo mido 1,82, debo pesar unos 90 y tantos kilos, 92, 93 más o menos, o quizá un poco más, porque no me he pesado hace rato. Y me debo poner arriba de la persona, con mis manos así, en la sección prácticamente entre el esternón más o menos, la sección más o menos del corazón, y voy a empezar a hacer este ejercicio. Y eso va a producir consecuencias en la persona. Va a producir fractura, perforación de pulmón, entre otros elementos. Y va a producir un daño en la persona. Ahora, ese daño se entiende que se va a generar producto de que tú estás haciendo una maniobra para que la persona no pierda la vida. Hay maniobras y elementos que nosotros podemos hacer. Y hay cosas que también uno nunca debe hacer. Como por ejemplo, si un trabajador sufre una caída, tomarlo y automáticamente trasladarlo a nosotros, por nuestros propios medios. Y es una cosa que no se debe hacer. Dentro de las normas generales de atención, tenemos verificar que la escena sea segura para la víctima y suya. O sea, como le explicaba en el video, si tengo, por ejemplo, un tema relacionado con que una persona sufrió una electrocución, producto de que tuvo un contacto con energía eléctrica, lo más adecuado que nosotros tengamos que hacer es cortar el suministro eléctrico. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a brindar los primeros auxilios no sea electrocutado yo. Porque ahí, aparte de un accidentado, tendríamos 2 o más accidentados. Y la idea es que no se generen más. Y ahí tenemos un tema. Lo otro importante es no actuar precipitadamente, y esto es tanto para poder aplicar una técnica de primeros auxilios, como también a la hora de poder hacer, por ejemplo, una evacuación o salir de un lugar ante un evento específico. Y eso también tiene distintos temas. Nosotros somos humanos,
Y el humano tiene una característica que lo diferencia muchas veces de las demás especies, que si vemos a alguien sufrir o a alguien en un problema, de una manera innata vamos a tratar de brindar la respectiva ayuda para que la persona pueda salir. A ver, se me fue la idea, perdón chiquillos. Voy a mover el tema de lo que están preguntando acá. ¿Hay casos que en el CP las personas mueren por mala maniobra? Sí. Ya, eso es sí. Ya, volviendo a lo anterior. Y nosotros muchas veces, por dar ese elemento de quizá ayudar, vamos a empeorar más la situación. Por eso uno tiene que como pensar y ser más cuerdo en este tema. Y ahora eso viene también un poco asociado a los distintos comportamientos que pueden tener las personas ante una emergencia, ante un evento. A ver, acá en el chat me preguntan si hay casos que en RCP las personas pueden morir por mala maniobra. Sí, existe eso y eso puede pasar y ha pasado. Por eso muchas veces hay un tema que es como con lo que uno ve con el APA de la emergencia, el tema de la ayuda. Si yo no estoy seguro de realizar una maniobra o cómo se debe realizar, es mejor abstenerse y que otra persona que tenga el conocimiento lo haga. Eso es así. Recordemos que si nosotros hacemos mal una maniobra y si la persona fallece y se hace la respectiva autopsia y se determina que la persona no murió por el accidente, sino que murió por la maniobra mal que tú hiciste, ahí estamos hablando o viendo un tema de una responsabilidad civil y penal. O sea, vamos a tener que ver un tema de pena en cárcel y en dinero. Por eso es importante actuar siempre con la cabeza fría, en el sentido de hacer las cosas que nosotros podamos hacer por nuestras competencias. Lo otro importante es nunca abandonar al accidentado, ¿ya? Y mantener la calma para no aumentar su estrés. Cuando ocurren emergencias complejas, independiente del tipo, y la persona ya empieza a desarrollar algún cuadro de ansiedad o un cuadro de miedo, lo que uno debe tratar de hacer entender a ella de que la emergencia es temporal, va a pasar, ya que no va a durar todo el tiempo. ¿Y es para qué? Para poder ir bajando los niveles de estrés y poder lograr que la persona también entre en calma. Ahora, el APA de la emergencia viene dado por avisar, en este caso llamar a los servicios de emergencia, o sea, llamar cuando la emergencia corresponda a carabineros, cuando corresponda a bomberos y cuando corresponda a ambulancia. O sea, no hay que llamar a todos si no es necesario. El proteger, hay que evitar que las víctimas de un accidente se sumen otras nuevas. Para ello debe proteger el lugar, tanto de uno mismo como de las demás personas que pueden brindar ayuda. Y el ayudar. En la práctica, esto es vital, pero debe hacerse con mucho cuidado y con conocimiento, ya que una mala práctica puede ser perjudicial e incluso llevar a un lesionado a la muerte. En caso de no conocer la técnica necesaria, es mejor esperar la llegada de los servicios de emergencia. Lo que es bien importante cuando uno está trabajando es que el empleador siempre va a ver todas las instancias para poder capacitar al personal. Y una de ellas es brindar las famosas capacitaciones de primeros auxilios. Pero una cosa es la de primeros auxilios y otra cosa distinta es poder generar o poder tener una capacitación que sea para temas de rescate. Y eso, chiquillos, es otro mundo, otra cosa distinta. Una cosa es decir primer auxilio y otra cosa es una maniobra de rescate y otra cosa es el traslado. ¿Ya? Para que también lo tengamos bien en mente. ¿Pueden, por ejemplo, alguien fallecer producto de una mala maniobra o producto de una mala maniobra asociada al traslado? Sí. Sí. ¿Ya? Por eso yo no les coloqué material con respecto a esto, porque esto tiene que explicarlo una persona entendida en el tema. Específicamente cómo poder hacer, por ejemplo, una inmovilización de la persona. Ahora, siempre hay que ver una evaluación primaria de los heridos. Y eso viene dado también a ver bien qué tipo de emergencia o qué tipo de... a ver, ¿cómo se llama? El tipo de emergencia, ¿ya? Porque en la práctica, cada una de las emergencias que podamos tener o que se puedan dar, va a ser distinta una de la otra. O sea, una cosa es, por ejemplo, alguien que está asfixiado, producto de un cuerpo extraño, o porque cuando estaba comiendo
se colocó un trozo de comida muy grande, ¿ya? En su boca. Otro puede ser un paro cardíaco, otro puede ser una hemorragia producto de un corte, o que se haya caído y golpeado la cabeza y quede inconsciente, ¿ya? Y también, por ejemplo, pasa otro caso, que es muy común en faena y en la parte agrícola también, que es el que la persona o el trabajador haya sido mordido por un animal, por un perro, por ejemplo, en cordillera o en alta montaña. Es factible también que la persona pueda ser mordida por un zorro, por ejemplo. Entonces ahí tenemos temas. Es importante diferenciar bien esto, porque las medidas de control o la medida, en realidad, medida de respuesta para eso, van a ser cada una diferente una de otra. Lo que sí hay que evitar el tema de malas prácticas. O sea, vamos a irnos un poquito al final para explicar un temita bien puntual. Ya. Por ejemplo, el botiquín. Acá, como dice el tema, es botiquín para primeros auxilios. Y muchas veces uno ve los botiquines en el sentido de que uno lo revisa, puede que no tenga nada, puede que tenga elementos que estén vencidos, o también puede que haya elementos que no correspondan. O sea, primero un botiquín para primer auxilio. Lo que no debe haber, bajo ningún punto de vista, por ejemplo, es un medicamento. O que nosotros tengamos un accidentado, que están a una persona que requiera una atención de emergencia, y le demos un medicamento. Eso, chiquillos, bajo ningún punto de vista. Porque nosotros no tenemos los estudios ni las competencias para poder dar un medicamento. Ahora, el tema, chiquillo, también pasa por lo siguiente. ¿Qué sucede si estamos en distintos tipos de faena? O sea, me explico, no es lo mismo el contenido que va a tener un botiquín en una faena subterránea que una faena a rajo abierto o que en alta montaña. Ya va a ir siendo de manera distinta lo que tenga el botiquín. En la práctica existe un tipo de botiquín que se llama botiquín minero, que es un botiquín que tiene un tamaño bien específico, ¿ya? Y que tiene distintos tipos de contenido o elementos, pero que son para poder brindar primeros auxilios. El otro tema, chiquillo, importante también, no es solamente el botiquín. Si uno empieza a leer los contenidos, ustedes se dan cuenta que tiene tela, gasa estéril, ¿ya? Y les recomiendo siempre que tenga gasa antiadherente, ¿ya? Me tocó ver una vez en faena un accidente en el cual la persona se rasmilló y le pusieron una gasa normal. Y ya cuando la bajaron a ciudad, tuvieron que ponerla oxigenada y un par de elementos más para poder despegar la gasa, porque se pegó con la sangre cuando esta se secó. Entonces es un tema, chiquillos, también, que uno tiene que darse cuenta de lo que tenga que tener. Aparte de los botiquines, es también necesario ciertos elementos, como una camilla inmovilizadora, un cuello, ¿ya? Quizás un elemento para hacer torniquete, etc. Todos esos distintos elementos tienen que, primero que todo, ser capacitados a las personas para poder utilizarlos. ¿Ya? Eso, chiquillos, es lo primario. O sea, si yo no capacito a alguien, no sé realmente si está ella en la condición para poder hacer tal evento. En minería, específicamente en subterránea, uno tiene distintos refugios mineros. En los refugios uno también va colocando, por ejemplo, botiquines, uno o más botiquines. Y en la práctica de lo que se va necesitando. Lo bueno, chiquillo, importante es que los botiquines siempre sean y estén revisados. Nunca nos olvidemos que si tenemos un refugio minero, este refugio tiene que estar dentro del plan en realidad, que tenga una faena subterránea. Ya debe estar indicado en el nivel que se encuentra, ya siempre. Él o los distintos refugios, ya, para que nunca nos olvidemos, porque es un elemento que fiscaliza mucho en Nejimin. Lo otro importante que haya siempre en los botiquines y en el refugio son botellas con suero fisiológico y con agua también limpia, para un tema de poder limpiar una herida.
Que me ha tocado también ver muchas veces en mi experiencia laboral o lo que trabajé, fue el tema de las malas prácticas con las heridas. Ya. La primera lógica o el primer elemento que uno siempre debe tener cuando hay una herida, como un corte, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un corte, una mordedura o algo que sea directamente en la piel, lo primero es que la herida esté limpia. ¿Y qué significa eso? De que uno limpie el contorno de la herida y pueda aplicar agua abundante, ¿ya? Para poder en el fondo eliminar algún cuerpo extraño, como un trozo de vidrio, tierra, arena, polvo, entre otras cosas, ¿ya? Y eso es importante tenerlo así en cuenta. Pero me ha tocado ver en muchas faenas que cuando, me recuerdo mucho por una mordedura de perro, ¿ya? Que al trabajador le echaron leche, aceite y una serie de cosas en la herida, porque según ellos eso era como para evitar que se infectara. Pero hay veces que no, en vez de mejorar la situación, uno la embarra, y eso es lo que pasa en ese contexto. O sea, no se mantiene una higiene en la herida. Otro tema importante, chiquillos, es cuando uno avisa a los cuerpos de emergencia en el tema del APA, que ahora me voy a olvidar ese elemento en específico. Yo cuando aviso, que es importante decir primero que todo cuál es la edad y el sexo del accidentado, ¿ya? ¿Qué tipo de accidente fue? Y cómo se encuentra, si está consciente o inconsciente. Esto es importante para cuando lleguen ya a dar la respuesta, esta sea la más eficiente posible. Eso es un tema que uno nunca debe olvidarse, ¿ya? Lo otro, cuando uno también llama, debe dar, por ejemplo, uno o más puntos de referencia. O sea, si, por ejemplo, digo que el accidente ocurrió en tal parte, por lo menos uno no supone que la gente sabe, y dar uno, dos, o por lo menos 2 a 3 puntos de referencia para que puedan llegar bien, que puedan llegar rápido a brindar una respectiva emergencia. Ahora, el traslado de un accidentado, yo siempre lo dejo a ver, como algo un poco complejo, en el sentido de que yo, si traslado a un accidentado, yo tengo que pensar que yo estoy asumiendo una responsabilidad. O sea, si yo como en el traslado y el trabajador fallece, es mi responsabilidad. Porque hay accidentes que en sí no permiten tal evento, o la manipulación del accidentado puede ser compleja. No es lo mismo un corte pequeño en la mano o una mordedura, ¿ya? O que tú te hayas quemado. Aún así, si uno traslada al trabajador por sus propios medios, uno también está asumiendo una responsabilidad. Pero es un traslado que quizás no tiene la misma importancia componente de un accidente más complejo, como por ejemplo una caída. O sea, se cae un trabajador, se golpea de cierta altura, lo único que uno puede hacer en cierta instancia es ver bien el tema de los primeros auxilios básicos y tratar de mantener a la persona consciente, abrigada, etc. Pero es lo que uno más puede hacer. Por eso que es importante cuando uno esté preparando un tema de primer auxilio en sí, más concreto, tratar de ayudar en el sentido, a ver, en paralelo uno brinda el primer auxilio y otra persona en paralelo da el aviso respectivo que está ocurriendo una emergencia, ¿ya? Para así tratar de que esto sea más rápido la respuesta. O sea, una cosa es la respuesta y otra cosa ya la respuesta profesional con un respectivo traslado. Pero recuerden que la emergencia en sí, o el primer auxilio termina en sí, cuando la persona ya está en el hospital. Ese es el punto. Chiquillos, por el momento, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta de lo que hemos estado viendo? No, profe, ¿No? por mi lado, por mi parte no. Ya. Miren, acá hay una pregunta bien interesante. ¿El botiquín se adapta a en las condiciones de trabajo? Sí. O sea, no es lo mismo tener 2 o 3 personas trabajando que, por ejemplo, tener 15 personas trabajando en una postura o en una mina subterránea. Va cambiando.
Incluso hay un tema que yo omití y me empecé a recordar durante la clase, que es cuando tenemos o estamos trabajando en lo que se llama operación de invierno. Por ejemplo, cuando estamos expuestos trabajando en alta cordillera, ya sobre los 2.000, 2.500 metros de altura, y hay condición de nieve y frío. En ese aspecto nosotros también tenemos que tener en nuestro vehículo elementos para poder ayudar a la emergencia. En el caso, por ejemplo, de que nos quedemos atrapados, ya por un tema de nieve, un tema de viento blanco asociado a la visibilidad, pero también si detectamos a un accidentado, ¿ya? Y ahí tenemos una caja metálica en la cual tenemos botiquín, vamos a tener, por ejemplo, frazadas, alcohol, agua, sal, ¿ya? Y comida alta en calorías como chocolate y frutos secos. ¿Ya? Y es un tema también que puede ayudar, por ejemplo, a poder responder a una emergencia. Otro tema importante, chiquillos, bueno, lo que son contusiones y golpes, ya. En la práctica, cuando ocurre un golpe, lo que uno hace siempre de buena forma es aplicar frío, ¿ya? Y muchos dicen, no, aplique calor. No, tiene que ser frío, porque así uno empieza a bajar el cuadro inflamatorio. Y eso te lo recomiendan distintas guías técnicas que pueden haber. Cuando vamos a tener la complejidad es el tema cuando la persona sufre un golpe en la cabeza, ¿ya? Sufre un golpe en la cabeza, se desmaya y de repente recobra la conciencia. Y ahí tenemos un tema. Cuando llega a suceder aquello, por favor, que la persona no se pare, se quede en su sitio, ¿ya? Que se quede ahí, porque un golpe, producto de un golpe, si la persona hace o realiza algún movimiento brusco, lo más probable es que eso pueda tener una consecuencia en la persona, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan bien claro. Hay situaciones especiales o casos especiales, sí, como mordida de animal, ¿ya? En este caso, heridas penetrantes, y el tema de las amputaciones, ¿ya? O sea, minería implica un tipo de accidentes en el cual pueden haber pérdida de parte del cuerpo, ¿ya? Y eso puede producir una amputación. En el caso si son de los dedos, lo ideal es tomar el dedo o la sección que haya sido amputada y que se limpie un poco, ¿ya? Y se introduce una bolsa hermética y se traslada en conjunto con la persona. Otra situación especial también es cuando una persona ha ingerido algún producto químico o en su piel ha caído algún elemento químico. Primero, si lo ingirió, automáticamente debe ser trasladado a un centro asistencial, no inducir el vómito y llevar también el elemento con lo que él ingirió, ¿ya? O se intoxicó en primera instancia, ¿ya? Porque en la práctica ellos van a saber bien con qué elemento o cuál es el medio para poder tratar de que la persona recobre su salud y eso no genere un efecto tan complejo en la persona, ¿ya? Cuando tenemos un TEC cerrado o un traumatismo cefalocraniano, que es un golpe en la cabeza, siempre, independiente de que la persona recobre o no recobre la conciencia, debe ser trasladada a un centro asistencial. Siempre, no tiene doble ni triple lectura. Hay que hacerlo bajo esa perspectiva, porque nosotros, insisto, no tenemos los medios ni las competencias para ver bien si realmente la persona está o no en una situación de conciencia, ¿ya? O no tiene un daño en realidad, mejor dicho, que es como el tema bien, bien importante. Las quemaduras, ya que una lesión en la práctica a nivel de piel, van a tener distintos orígenes. Una cosa es calor, otra cosa son sustancias químicas, otra cosa descargas eléctricas, pero también podemos tener quemaduras por frío, ¿ya? O sea, uno está trabajando expuesto a frío constantemente y eso también puede, o uno entra en contacto con una sustancia muy fría, una sustancia química, por ejemplo, también pueden haber casos así, y uno va a tener un tema con eso, un tema, por ejemplo, una quemadura, ¿ya? Porque hay que hacer la diferencia entre los distintos tipos de quemaduras porque no todas son iguales. No todas tienen tampoco el mismo tratamiento. O sea, cuando uno está trabajando, lo primero que uno tiene que hacer de forma básica es tomar ciertas medidas de control. Y esas medidas pasan por qué cosa: no pulseras, no relojes, no anillos, no collares, no aros. Y pelo, en el caso de las mujeres que tengan su pelo largo,
se lo amarran, se hacen un moño, o en su efecto, la cola de caballo, se la pueden colocar en la camisa, adentro. Y esto es porque si ocurre un accidente, o también para que no ocurra un accidente como un atrapamiento, por ejemplo. O sea, no, veámoslo desde esa perspectiva. Ya, ¿por qué uno hace mucho hincapié en las manos, o en los elementos que están en las manos o en la muñeca? Es porque si ocurre un accidente o una quemadura, es más complejo el tratamiento o una respuesta rápida cuando hay elementos así. Porque en ese aspecto la piel se daña, va a quedar muy sensible y va a tener esa problemática. Por eso uno siempre llama a que no utilice estos elementos, como de igual forma utilizar las protecciones para las manos respectivas. Hago énfasis en las manos porque el 60 y tanto por ciento de los accidentes están involucradas las manos. Por eso siempre hago referencia a ese evento en sí, para que también lo tomemos en mente. Ya, chiquillos, voy a dejar de compartir y voy a